Además está Carlos Rucauf y tiene información, además de, por supuesto, una opinión, sobre los próximos pasos de este gobierno y repercusiones institucionales en las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Contanos, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. El segundo tema en todas las encuestas de los argentinos de preocupación es la inseguridad. Naturalmente todos estamos hablando de economía porque es una época tan difícil, esta hiperinflación que heredó el gobierno actual y que continúa. Pero el tema de la inseguridad viene destrozando la vida de muchos hogares y además de destrozar la vida de muchos hogares, en los últimos 20 años ha incluido un fuerte desprestigio buscado del gobierno de las fuerzas de seguridad. Sí. Siempre... Y Fuerzas Armadas también, me parece, ¿no? Sí, pero en este caso estamos hablando de la reforma del Código Penal. A ver. El Código Penal... Del 21 es el Código Penal, tiene 102 años. Sí, pero tuvo muchas modificaciones y esas modificaciones siempre fueron a favor del delincuente los últimos 20 años. Ahora tenemos un proyecto de reforma que ha mandado el presidente de la República que yo le pondría de título el que las hace las paga. Es un proyecto por el cual si alguien entra en la casa de un vecino y se resiste al ingreso de esa persona hostil, el vecino, ya lo que le haga al que ingresa no es más punible. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces los que venimos siguiendo policiales sabemos que hay una frase casi de cajón en los análisis policiales. Por suerte la violó, pero no la mató. Una de las cosas más horribles que uno le toca escuchar, pero eso se ha dado muchísimo en los hogares en los últimos años, y cuanto más humilde es el hogar, peor es la problemática, porque aquellos que creen que defienden a los humildes no comprenden que no hay nada más indefenso que un lugar de un barrio donde el chorro vive al lado. ¿Y cómo funciona ahora la defensa propia, ¿no? Se aumenta la legitimidad para la defensa propia, tanto de un civil como de una fuerza de seguridad. Por ejemplo, lo que explicó la ministra Bullrich, el disparo por la espalda. Ella dice, si alguien se está yendo en moto y dispara hacia atrás, ¿cómo puede ser que el policía no pueda disparar y responder a ese, ¿no? O repeler esas agresiones? Se cubren todos los aspectos que eran preocupación constante en todos los noticieros de televisión, de todos los canales, de todas las líneas políticas. Todos sabíamos que la gente estaba desesperada por lo que estaba ocurriendo. Tenemos montones de casos. Uno puede recurrir a un archivo de esto. Ahora, la presunción es a favor del vecino y a favor de la gente de la ley que defiende al vecino. Esto no significa que si alguien hace algo ilegal, si un policía algo ilegal, lo va a tener que pagar. Por supuesto. Pero no, acá se trata de que si usted, yo siempre recuerdo, lo hablaba hoy por chat con la hija, el caso de Babi Echecopar. Y el caso, en mi caso, de Adrián Falduto, que fue asesinado, o de otros policías que conozco que fueron muertos o luego perseguidos por haber matado a un ladrón. Eso se acaba con esta norma. Es decir, cuando uno defiende a la persona agredida por un delincuente, no es punible, en principio, salvo que haya violado la ley. Es decir, que la idea pendular y abolicionista ahora cambia de sentido. Exactamente, cambia el respeto de la gente y en contra de los delincuentes. ¿Y qué dicen las fuerzas de seguridad? Que es algo que vos analizaste o conversaste porque conoces a muchos de ellos. ¿Cuál es la reacción inicial a esto? Bueno, la reacción inicial ha sido ya buena desde que asumió Bullrich porque sabe que los respeta y el sentirse respetado ya es importante. Pero te digo, la problemática que tiene la fuerza de seguridad en este tema podría haber tenido la misma respuesta de Bernie que de Patricia Bullrich. Porque ¿cuántas veces lo escuchaste a Bernie decir, si no fuera porque los jueces me sacan todos los días los delincuentes, podría trabajar mejor? Yo conté acá un día un tiroteo entre narcotraficantes y policías, donde retrocedían las policías. Y pregunté, ¿por qué retroceden? Y porque si mato al narcotraficante, los fiscales se la toman conmigo, porque la ley favorece más al narcotraficante que a mí. Bueno, esto cambia absolutamente. Yo creo que este tema y el tema electoral va a tener rápida acogida en el Parlamento. Yo he hablado con legisladores de todos los bloques, inclusive con alguno que ahora es kirchnerista, y le dije, bueno, si te queda algo de peronismo en sangre,
no podés estar en contra de la gente humilde que es castigada por los delincuentes. Ahora es una buena pregunta, si Milei tiene algo de peronista, pero antes de eso, recién le entrevistamos al presidente o expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Colombia es el país de la región que más violencia tuvo a lo largo del siglo pasado, sobre todo tipo de violencia. Con lo cual, él decía, cuando hablábamos de crimen organizado, que a veces el gobierno no es necesariamente cómplice, pero me gustó la palabra, permisivo. Y me parece que la permisividad tiene que ver con esta característica probablemente, ¿no? Porque está mal hablar de garantismo, el garantismo tiene que aplicarse. El abolicionismo, que es siempre entre una pena mínima y una máxima, siempre aplicar la mínima, ¿no? En general, ¿no? Y termina ocurriendo que entran por una puerta giratoria, todo lo que ya sabemos. Me parece que esto cambia eso. Voy a contar una anécdota con Uribe. Sí. A mí me tocó ir a la asunción de Álvaro Uribe la primera vez, en nombre del gobierno de la Argentina. Y Álvaro Uribe me dijo algo muy importante. Me dijo, mira Carlos, yo a la FARC y al narcoterrorismo les voy a dar con todo, pero ten en cuenta lo siguiente, esto es como un globo. Se aprieta en un lado y aparece en otro. Tengan cuidado los argentinos. Bueno, el narcotráfico hoy lo tenemos acá. Y claramente, si no se gana la batalla en Rosario, como dijo el presidente de la Corte Suprema, es un problema para todos los argentinos porque se sigue expandiendo este tumor terrible que es el narcotráfico. El gobernador está amenazado. O sea, nosotros pasamos por alto lo que el propio Rosati, como santafesino, en una de sus charlas hace un tiempo atrás, dijo, el principal problema de los argentinos no es el económico, es el crimen organizado. En 5 años vamos a tener bandas que controlan territorios como pasa en algunos sectores de Rosario. O sea que evidentemente algo hay que hacer porque allí se desencadenó lo que también funciona a veces en el conurbano, que es el sicariato. No hace tanto tiempo en San Martín vimos un hecho de sicariato. Y eso es nuevo para la Argentina o no tan habitual, más allá de, el triple crimen de General Rodríguez y otros hechos que fueron muy eventuales. La lucha contra el narco... Sí. Es la lucha por la Argentina. Correcto. El problema más grave que la Argentina tiene no es el que nos sufrimos todos los días, que es el económico, el social, la injusticia. El problema más grave que tenemos nosotros es el narco y todos los problemas que tenemos está tapando ese tumor. Ese tumor sigue y nos puede matar. Yo creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un hombre de una trayectoria impecable y cada vez que dice algo hay que escucharlo. Sobre todo hay que escucharlo aquellos que lo atacan por ser decente y capaz. Es un hombre brillante y a mí siempre me provoca mucha bronca que el líder del ataque a Rosati haya sido Moró, el último candidato radical a presidente de la República, y todos olvidan que Rosati fue intendente peronista en la ciudad de Santa Fe, convencional peronista en la Comisión Constituyente y ministro del propio Kirchner. Así que uno se pregunta, ¿realmente a quién le están apuntando? ¿A los que luchan contra el narcotráfico o están apuntando para otro lado? No nos olvidemos que Rosati, que la última entrevista se le dio a Carlos Pañi, interesantísimo escucharlo a un hombre, creo que tiene 2 doctorados, además de toda esta experiencia de gestión que vos mencionás, señalaba cómo a él, digamos, le armaron una línea paralela. Y él mismo tuvo que presentarse ante la justicia como cualquier hijo de vecino, como presidente nada menos de la Corte Suprema de Justicia, a denunciar lo que él mismo en carne propia sufrió. Ahora, no sé si tenés un comentario, una opinión sobre una nota que estoy mirando ahora mismo de Mariano de Bedia en lanación.com. Dice, la nueva cúpula militar, hay fuerte malestar en el ejército por el pase a retiro de 22 generales y se alude a que una purga similar ocurrió en la época de los 90. Sí, yo no conozco el motivo de esta. La otra fue claramente ideológica. Kirchner quería meter a Bendini, que era un hombre de su confianza, porque venía de Santa Cruz. Roberto Bendini, el que descolgó los cuadros, me tocó escribir esa nota en su momento, perdón por la digresión, pero porque lo conozco bien, nos recibió en el Estado Mayor del Ejército, tenía una cuenta paralela a nombre de su mujer, luego la justicia empezó una investigación y tuvo que renunciar. El jefe del ejército del primer Néstor Kirchner, que venía de ser su jefe del comando de Santa Cruz, ¿no es cierto? Así y bueno, llegaron de Santa Cruz desde los banqueros, los bancarios y los militares. Bueno. Un detalle final sobre otro tema que yo creo que va a salir rápidamente, porque lo está moviendo en el Senado muy bien la vicepresidente, es el fin de la boleta sábana y el fin de las PASO. Yo creo que este es un tema... Eso está
Está con media sanción, ¿no es cierto? Tiene media sanción de diputados en un descuido del kirchnerismo y tiene una posibilidad cierta en el Senado, porque en el Senado, mi estimado amigo, se empieza a prefigurar el fenómeno de la necesidad de los gobernadores. Claro. Yo dije en este mismo canal que Milei tiene una bala de plata que le regaló Sergio Massa, que es haber eliminado prácticamente el impuesto a las ganancias cuarta categoría. Eso desfinanció a las provincias. Los gobernadores se preguntan, va a haber una reunión esta semana por Zoom, porque varios están de vacaciones, los gobernadores se preguntan dónde está la nuestra. Es decir, dónde está la modificación de ganancias para que nos vuelvan dinero. Es la única ley que Milei no mandó. Claro. Está muy claro. Me votan la mía, hago votar la de ustedes. Fundamental el rol de la columna vertebral de la Argentina, que son los gobernadores. Interesante para hablar de este tema, porque el paquete empieza a tratarse, entiendo, por esta cuestión electoral. Me parece que a partir de mañana. Ahora conversamos, tenés más datos, Carlos Rucauf. Hago una vueltita por la información. Paula Rossi, contanos. No, bueno, estaba pensando en lo que hablaban con Carlos y en esta capacidad de negociación o cuál es los movimientos que está haciendo Javier Milei. ¿Cómo lo estás viendo vos, Carlos, a ese ida y vuelta que tiene Milei con los distintos sectores? Milei como figura de presidente, porque el gobierno fue por todo y ahora tiene un montón de francos abiertos. Tiene, por un lado, gobernadores de Patagonia que se están quejando por el tema de la pesca, tiene a las organizaciones sociales y a los gremios muy activados, que tal vez son sectores que le conviene hacer una contraposición ahí. ¿Vos cómo lo estás viendo la figura presidencial de Javier Milei en este momento? Esa es la pregunta que me hicieron diputados de dos bloques distintos hoy. Y la respuesta mía es, me da la impresión que sus cabezas parlamentarias no saben hasta dónde quiere llegar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Villarruel y Menem, dice usted? Sí. Cuando Menem mandaba un proyecto, me llamaba y me decía, Carlito, acá mando 10, necesito estos 4. Entonces, yo no sé si ellos saben. Lo que está claro es que Milei abrió una política de negociación con el sindicalismo. Esto lo tengo claro, lo tengo chequeado, y esto puede desinflar parcialmente no el paro del 24, sino la movilización del 24, porque es un paro hecho a propósito para movilizar. Cuando te cortan la mitad del día es para sacarlos de la fábrica, muchachos, vamos a la columna, ¿no? Claro. Un dato en esa línea, perdón, me sumo a lo que dice Rucauf. A mí me dijeron que con el sindicalismo prácticamente hay diálogo con todos, menos con Daer. Sí, a mí me dijeron exactamente lo mismo. Y es lógico. A ver. Y porque Daer era Massa. Sí, fue uno de los principales impulsores incluso de la candidatura. Claro, y no solamente eso. En la negociación que hubo en su momento, todas las fuerzas políticas sentían que era el vocero gremial de Massa. Los sindicalistas tienen muchos años sobre las espaldas, algunos son tan viejos como yo, algunos asumieron en el 75, así que han pasado por todos lados. El tema parlamentario yo creo que tiene en Senado las cosas bastante avanzadas, las comisiones claves están integradas, Villarruel avanzó como una locomotora, mandó las resoluciones de una forma poco usual, es decir, le dejó los huecos a Unión por la Patria, que rápidamente recibieron instrucciones de llenarlo y no ser tontos. En diputados la cosa se ha complicado. Sí, todavía la parte de diputados que va a la bicameral todavía no... Porque ahí hay un tema, la posición es la misma de Unión por la Patria en los dos lados. Es el número de legisladores que quieren en las comisiones. Claro. Lo que hizo Villarruel es no aceptárselos y mandarlos cortando el último. Sí. Eso provocó un tuit muy enojado de una señora senadora por la que tengo una vieja relación y que es una persona muy astuta, así que seguramente lo hizo además consultando con su jefa. En el caso específico de diputados, me parece que Martín Menem va a tener que avanzar igual, porque si no se constituyen las comisiones, este mes de enero, donde termina la ciudadanía el 31, se va a volar. Ustedes piensen que acelera esto, ¿no? Ya hay algo que es histórico. Sí. Yo conozco una sola vez donde se trabajó en enero. Parece que hace como 21 años, ¿no es cierto? Solamente fue después de la crisis del 2002. Claro. Miren, cuando yo era presidente del Senado, como no iban los senadores, directamente en enero lo cerraba. ¿Por qué? Y porque si no tenía que gastar
en las secretarias, en los cafés, en los autos que andaban igual, porque los choferes lo manejaban igual para llevar a su familia. En consecuencia, ahorré un montón de plata. Ahí a veces nos preguntamos, volviendo al tema de los empleados públicos, uno se toma, no sé, 2 semanas de vacaciones, 3 en función de la antigüedad, un mes y ya llevas varios años en el trabajo. Bueno, es que la política se toma unas vacaciones larguísimas, ¿no? Puso en evidencia también el rol de los, digamos, los organismos de control que son el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. De algún modo exhibe cómo está funcionando el sistema, me parece. Carlos, perdón. Sí. Si eventualmente el Senado actúa con la velocidad... Gracias, Hugo. Por favor. Pero me pidieron que también le haga preguntas. Pero claro, esa es la idea. Carlos, si el Senado funciona con esta velocidad y la Cámara de Diputados no, el 30 de enero entra en vigencia el DNU y queda firme. El DNU ya está vigente. No, ya sé, pero digo, nadie va por... No se puede si no se trata, el DNU sigue hasta que la Corte opine. Exacto. Y yo no tengo la misma opinión que el conjunto de los periodistas. Yo no creo que la Corte lo trate en febrero. Lo que la Corte dijo hasta ahora es, escúchese al procurador. Claro. No dijo lo voy a tratar en febrero. Exacto. Y dijo escúchese después de la feria. Veremos cuándo lo trata. La Corte, en general en la historia constitucional, espera a ver si la política resuelve el problema. Eso mismo hemos dicho. Entonces, tenemos acá una realidad que vos preguntaste que es muy clara. El Senado pareciera que no va a tratar el DNU. Sí. Objetivo logrado ahí por Milei. En el caso de la ley que yo llamo tren y no ómnibus, porque digo, hay un vagón de pasajeros, uno con grano, otro con materiales y el otro de comedor, se va a tratar por vagones. Esto hay bastante consenso en los bloques. Hay vagones que van a avanzar. Va a avanzar la ley electoral, va a avanzar el tema penal, van a avanzar algunos temas económicos, no va a avanzar la reforma previsional. Ahora, no, lo último que le iba a decir es que el político de experiencia creo que algo de las elecciones leyó. Usted, Carlos, decía se está trabajando en enero. Y bueno, pero hubo un resultado electoral muy contundente. Me parece que, no sé, sí, algo tiene que ver. Lo que pasa es que en general no existió un personaje como Milei que forzara la marcha. Habitualmente lo que se hizo fue una negociación antes de mandar los proyectos. Política. Acá lo que hay es en visto y si no me la votan, consulta popular. Y después si querés de que hagas el PNT, hablamos de cómo está el tema consulta popular. Carlos Rucauf. O sea, Carlos Rucauf, además habla del PNT, ve los movimientos. Qué cosa. Bueno, Carlos, creo que hasta acá llegamos. Muchas gracias por la visita. Interesantísimo siempre tenerte, agradecido.